Imagina que alguien decide alejarse de ti, que te ignora como si no existieras. ¿Qué haces? ¿Te desesperas, lo persigues o tomas el control? Aquí no hay espacio para la debilidad. Este es el momento de demostrarte a ti mismo que tu valor no depende de la atención de nadie. Si esa persona se aleja, no es el fin. Es la oportunidad perfecta para despertar tu poder, tu disciplina y tu magnetismo. Lo que vas a escuchar hoy no son simples consejos, son pasos probados que funcionan, que transforman el dolor en fuerza y la indiferencia en atracción. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás aquí puede ser el giro que tu vida estaba esperando. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy decido valorarme sin suplicar. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Usa el silencio como tu mejor estrategia. Cuando eliges el silencio, no te estás rindiendo, te estás fortaleciendo. No es ausencia, es una forma de presencia más profunda que invade el espacio sin necesidad de palabras. Quien estaba acostumbrado a tu constante atención comienza a sentir un vacío. Y ese vacío se convierte en un espejo incómodo donde se refleja lo que antes ignoraba. El silencio es un movimiento que no grita, pero resuena en lo más hondo, porque no ofrece explicaciones, no busca justificaciones, simplemente se impone con una fuerza que nadie puede ignorar. Cuando alguien se aleja, la reacción instintiva es correr detrás, enviar mensajes, buscar explicaciones, llenar el vacío con palabras. Pero lo que logras con eso es disminuirte, es demostrar que tu mundo gira alrededor de la decisión de otro. En cambio, cuando eliges desaparecer en el silencio, la dinámica cambia por completo. Dejas de entregar tu poder y comienzas a reconectarte con tu propia esencia. Porque el silencio no es vacío, es energía que regresa a ti y empieza a construir algo nuevo. Respeto por ti mismo, claridad sobre tu valor y una calma que resulta magnética. El silencio genera incomodidad en quien esperaba tu reacción. Esa persona se acostumbra a que cada gesto de indiferencia genere en ti una respuesta inmediata. Al romper ese patrón, desestabilizas su seguridad. De pronto, no sabe qué piensas, no sabe si aún estás ahí, no sabe si lo perdiste o lo estás olvidando. Esa incertidumbre pesa más que cualquier reclamo, porque lo que no se dice grita más fuerte que lo que se expresa en 1000 palabras. Pero el silencio no es para manipular, es para reconstruir. Lo primero que ocurre cuando eliges callar es que la energía que antes se iba en mensajes, en discusiones, en intentos de recuperar lo perdido, empieza a regresar a ti. Ese tiempo, esa fuerza, esa atención que antes volcabas hacia afuera ahora la inviertes en ti mismo. Recuperas proyectos que habías descuidado, te reconectas con lo que te apasiona, empiezas a construir algo que no depende de nadie más. Y ahí surge lo más poderoso, tu propósito vuelve a ocupar el centro de tu vida. El silencio se convierte en un espacio de transformación. Mientras el otro se pregunta qué pasa, tú creces. Mientras el otro se incomoda con tu ausencia, tú te fortaleces. No se trata de huir ni de ocultarse, se trata de darle valor a lo único que realmente puedes controlar: tu atención. Y cuando tu atención regresa a ti, algo cambia en tu mirada, en tu energía, en tu forma de estar en el mundo. Ese cambio es visible y aunque no digas nada, se siente. Lo irónico es que en muchos casos el silencio termina atrayendo más que cualquier intento de hablar, porque la ausencia genera preguntas y esas preguntas se convierten en un imán. La mente humana no soporta los vacíos, necesita respuestas. Y cuando tú no las das, la otra persona empieza a construirlas por sí misma. Esa es la fuerza de tu silencio. Obliga al otro a enfrentarse a lo que tú ya no explicas. En la práctica, el silencio significa disciplina. No enviar mensajes, aunque las ganas te quemen por dentro.
no revisar redes sociales para buscar señales, no reaccionar a la indiferencia con más insistencia. En lugar de eso, respira, escribe en un diario, sal a caminar, trabaja en lo que habías postergado. Cada acción que te enfoca en ti mismo es un recordatorio de que tu vida no depende de la validación externa. Y poco a poco, esa práctica se convierte en un hábito de poder. El resultado es doble. Por un lado, recuperas tu paz, tu energía y tu autoestima. Dejas de ser alguien que persigue y te conviertes en alguien que avanza. Por otro lado, tu silencio comienza a retumbar en la mente de quien pensó que siempre estarías disponible. Esa persona empieza a cuestionarse: ¿qué cambió? ¿Por qué ya no me busca? ¿Será que me perdió? Y esas dudas se convierten en una tormenta interna que revela lo que tu presencia constante nunca logró. Número 2. Construye tu fortaleza interior. La verdadera arma que tienes no está fuera, no está en las palabras que dices ni en las reacciones que buscas, está en tu interior. Cuando alguien te rechaza o se aleja, lo que realmente duele no es su decisión, sino la fragilidad con la que recibes ese golpe. Y es ahí donde se demuestra si has forjado o no tu fuerza interna. Porque un corazón entrenado en la resiliencia no se quiebra con un portazo, sino que convierte el rechazo en fuego para seguir adelante. Forjar el arma interior es dejar de depender de lo que el otro te otorga y comenzar a construir un poder que nadie te puede arrebatar. El error más común es pensar que la solución está en juegos psicológicos o en estrategias para recuperar a quien se fue. Pero eso no es más que seguir entregando tu energía. El poder real surge cuando te conviertes en alguien tan fuerte emocionalmente que el rechazo pierde peso. Imagina que tu valor no fluctúa con las decisiones de los demás, sino que se sostiene sobre cimientos sólidos: disciplina, claridad y autovaloración. Esa es la fortaleza que pocos trabajan y que te hace realmente invencible. La resiliencia emocional se forja como se forja un músculo, a través de la repetición, el esfuerzo y la incomodidad. Cada vez que eliges no derrumbarte frente a la indiferencia, cada vez que cambias la necesidad de validación por una acción que te hace crecer, estás levantando un peso invisible. Y esa práctica diaria construye en ti un carácter que nadie puede manipular. Porque un alma entrenada no pide limosnas de atención, irradia seguridad con cada movimiento. Para empezar a forjar esta arma, debes cambiar la dirección de tu energía. Cada impulso de enviar un mensaje desesperado, transfórmalo en una sesión de entrenamiento. Cada pensamiento obsesivo sobre lo que hizo o dejó de hacer el otro, cámbialo por el estudio de algo que te acerque a tu propósito. Cada minuto que ibas a gastar revisando redes sociales, inviértelo en un proyecto propio. Esa sustitución constante de la dependencia por la acción consciente es el fuego que templa tu acero interno. Y no basta solo con el esfuerzo físico o mental, también necesitas cultivar el espíritu. Dedica momentos al silencio, a la reflexión, a escribir lo que sientes y transformarlo en claridad. Rodéate de personas que eleven tu visión, que te reten a crecer en lugar de hundirte en quejas o en autocompasión. Tu entorno influye en la calidad de tu arma interior, porque lo que consumes, lo que escuchas y con quién te relacionas termina entrando en tu corazón y forjando tu carácter. Cuando haces de este trabajo un hábito, algo cambia en ti. Ya no reaccionas con ansiedad cuando alguien se va, ya no tiemblas frente al rechazo, ya no buscas en otros lo que ya construiste en ti. Empiezas a transmitir magnetismo, porque la verdadera atracción no surge de los intentos desesperados por retener a alguien, sino de la calma y la seguridad de quien sabe que se basta a sí mismo. Esa energía es tan poderosa que inevitablemente atrae, no porque la busques, sino porque se percibe. El rechazo, entonces, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Cada vez que la vida te niega algo, tú lo utilizas como oportunidad para reforzar tus cimientos. Ya no preguntas
¿por qué me hicieron esto?, sino ¿qué puedo construir con esto? Esa mentalidad estoica transforma el dolor en resiliencia, la pérdida en claridad y la ausencia en espacio para tu crecimiento. Cuando forjas tu arma interior, te conviertes en alguien inquebrantable. No necesitas mendigar amor, no persigues atención, no temes la soledad. Tu valor se convierte en un imán natural y tu presencia en una fuerza imposible de ignorar. Número 3. Oculta la desesperación y recupera tu control. Cuando alguien se aleja, la primera reacción que suele dominar es la desesperación. Esa sensación de vacío, de querer correr detrás, de necesitar explicaciones inmediatas. Pero si actúas desde ahí, lo único que haces es confirmar que la otra persona tiene el control de tu mundo emocional. Cada mensaje impulsivo, cada intento de buscar su atención, es como entregar un pedazo de tu poder. Y en lugar de acercar, aleja aún más, porque la desesperación no se percibe como amor, sino como falta de valor propio. El estoicismo nos recuerda que no somos dueños de lo que el otro hace, dice o decide. Lo único que realmente nos pertenece es nuestra reacción, lo que elegimos pensar y cómo actuamos. Cuando dejas que la desesperación maneje tus decisiones, lo que estás haciendo es ceder tu libertad a alguien que ya decidió apartarse. Pero cuando decides frenar, respirar y observar tu interior, recuperas tu fuerza. No se trata de negar lo que sientes, sino de no permitir que esas emociones dirijan tus actos. El primer paso es detener el impulso de buscar respuestas fuera. No revises redes sociales, no redactes mensajes que sabes que solo empeorarán la situación. No inventes excusas para forzar encuentros. En su lugar, escribe en un diario cómo te sientes. Haz consciente tu dolor, dale un espacio, pero no lo conviertas en acción desesperada. Esa diferencia es lo que separa a alguien débil de alguien que comienza a recuperar su centro. Recuérdate con firmeza que eres valioso. Una frase tan simple como "soy irresistible" puede ser un ancla poderosa para cortar el flujo de pensamientos ansiosos. No se trata de convencer al otro, sino de recordártelo a ti mismo. Porque el magnetismo verdadero no surge de correr detrás, sino de irradiar calma, seguridad y confianza en tu propio valor. Y créeme, esa energía se percibe mucho más que cualquier palabra escrita en un momento de ansiedad. La desesperación es como un fuego mal dirigido. Consume tu energía, te agota y te hace más frágil. Pero si la encauzas hacia tu crecimiento, se convierte en fuerza creadora. Sal a caminar, entrena, aprende algo nuevo, organiza tu vida. Cada acción que no está enfocada en la otra persona y sí en ti mismo es un golpe directo contra la desesperación. Porque donde antes había vacío, ahora hay movimiento. Y el movimiento siempre genera nuevas posibilidades. El silencio también se convierte en tu aliado, no como castigo, sino como estrategia. El silencio dice más que 1000 mensajes llenos de súplicas. Envía una señal clara: no estoy desesperado, no me derrumbo, sigo en pie. Ese contraste es tan poderoso que quien se alejó no puede ignorarlo. Porque la ausencia calma y firme despierta preguntas que la presencia ansiosa jamás lograría. En el estoicismo, la disciplina de la mente es el verdadero poder. No se trata de eliminar lo que sientes, sino de gobernar lo que haces con ello. Al practicar el autocontrol, transformas el dolor en aprendizaje y el vacío en espacio para crecer. Ese control no es frío ni insensible. Es la máxima expresión de respeto por ti mismo. Y aquí está la clave. Cuando entierras la desesperación, lo que nace en su lugar es magnetismo. Dejas de ser alguien que suplica y te conviertes en alguien que inspira. Dejas de transmitir miedo y proyectas confianza. Dejas de perseguir y empiezas a atraer. Y aunque el otro regrese o no, tú ya habrás ganado. Porque habrás recuperado el poder que nunca debiste entregar. Los estoicos repetían que no puedes controlar el destino, pero sí tu carácter.
y tu carácter se forja en esos momentos donde tu corazón arde por reaccionar. Pero eliges mantenerte firme. 30 palabras estoicas. El poder no está en controlar lo externo, sino en gobernar lo interno. La desesperación muere cuando eliges tu respuesta, y ahí renace tu verdadera libertad. Cuando entierras la desesperación, la vida cambia. Recuperas la calma, la claridad y la dignidad. Y desde ese lugar, lo que viene hacia ti no es rechazo, sino respeto, porque nadie puede resistirse a quien domina su mundo interior. Número 4. Demuestra tu poder sin necesidad de palabras. Cambiar el guión no siempre requiere palabras. De hecho, las palabras suelen ser lo menos poderoso cuando se usan desde la desesperación o la necesidad. Lo que realmente transforma la dinámica es tu silencio y tus acciones. Cuando dejas de explicar, de rogar, de justificar tu valor, rompes el patrón al que la otra persona estaba acostumbrada. Ya no estás reaccionando a cada gesto de indiferencia. Ya no entregas tu energía a alguien que no sabe apreciarla. Simplemente, con tu ausencia y tu calma, el guión cambia por completo. Piensa en lo que ocurre cuando alguien espera tu reacción y no la obtiene. Espera tu explicación, tu insistencia, tu justificación, pero al no recibir nada, lo único que encuentra es un vacío incómodo que no puede controlar. Ese vacío es tu mayor fuerza. No has discutido, no has pedido nada, no has suplicado. Solo dejaste de jugar bajo sus reglas y empezaste a escribir las tuyas. Ahí nace tu verdadero poder, porque tu silencio no es vacío, es un mensaje mucho más fuerte que cualquier palabra. Cuando te retiras de esa dinámica de persecución, lo que logras es incomodar, y la incomodidad despierta reflexión. La otra persona comienza a preguntarse, ¿qué cambió? ¿Por qué ya no reacciona? ¿Acaso lo perdí? Y esas preguntas son mucho más poderosas que cualquier discurso que pudieras dar, porque no vienen de ti, nacen en su propia mente, y lo que nace en la mente de alguien es imposible de ignorar. Cambiar el guión sin palabras significa dejar de responder a lo externo y empezar a invertir toda esa energía en ti mismo. Cada minuto que hubieras gastado discutiendo, ahora lo usas en tu crecimiento personal. Cada segundo que hubieras dedicado a justificarte, ahora lo dedicas a proyectos que construyen tu futuro. Cada pensamiento que antes se iba en obsesión por la indiferencia, ahora lo enfocas en mejorar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Eso es lo que marca la diferencia. No se trata de aparentar, se trata de ser. No se trata de publicar para dar celos, sino de vivir de manera tan auténtica y plena que tu vida habla por sí sola. Cuando inviertes en ti, cuando avanzas en silencio, cuando mejoras sin necesidad de anunciarlo, proyectas una seguridad que no necesita gritar. Y esa seguridad es la que comienza a atraer, incluso más que cualquier intento desesperado de convencer a alguien de tu valor. El estoicismo enseña que el control sobre la vida no está en las circunstancias externas, sino en cómo eliges responder a ellas. Cambiar el guión sin palabras es el ejemplo perfecto de esa enseñanza. No puedes controlar si alguien se aleja, si responde con frialdad o si te ignora. Pero sí puedes controlar tu decisión de no mendigar explicaciones, de no perder tu dignidad, de no poner tu valor en manos ajenas. Y al hacerlo, te liberas. El resultado es doble. Por un lado, recuperas tu control interno y tu paz. Ya no vives pendiente de cómo reacciona alguien más, sino de cómo avanzas tú. Por otro lado, tu ausencia comienza a pesar. Ese desapego se convierte en un eco que resuena más fuerte que cualquier palabra. Dejas claro que no necesitas estar suplicando para tener valor, porque tu vida lo demuestra por sí misma. Cuando cambias el guión sin palabras, dejas de ser el personaje secundario en la historia de alguien más y te conviertes en el protagonista de la tuya. Recuperas dignidad, proyectas magnetismo y dejas que tu silencio escriba lo que tus palabras ya no necesitan decir. Número 5.
convierte tu ausencia en un enigma inalcanzable. Cuando alguien te da por sentado, cree que siempre estarás ahí, disponible, accesible y predecible. Pero el verdadero giro ocurre cuando decides desaparecer de ese papel y mostrar con hechos que has cambiado. Ya no respondes igual, ya no buscas la aprobación que antes necesitabas, ya no giras alrededor de sus decisiones. Tu vida empieza a avanzar con tanta fuerza que ellos ya no saben cómo alcanzarte. En ese momento, lo único que les queda es correr detrás de sombras, de la versión antigua de ti que ya no existe. El impacto es poderoso porque no lo haces desde la venganza, sino desde tu transformación. Dejas de ser alguien que suplica atención y te conviertes en alguien que inspira respeto. Tus acciones se vuelven el mensaje más claro, celebras logros, creces en silencio, avanzas sin necesidad de explicarle nada a nadie. Y mientras ellos esperan la reacción de siempre, se encuentran con un vacío que los obliga a cuestionarse. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la persona que antes me seguía en todo? Ese contraste es lo que genera la persecución. La clave está en no darles acceso directo. Sí, compartes avances, pero no lo haces con la intención de provocar, sino de mostrar tu evolución real. No estás fingiendo un crecimiento para impresionar, lo estás viviendo. Y esa autenticidad es lo que desarma. Porque la persona que recuerda tu versión pasada comienza a sentir que esa figura ya no existe. Lo que persigue es un recuerdo, una sombra que se deshace cada vez que intenta alcanzarla. Vivir tu vida al máximo significa ocupar tu energía en lo que realmente importa. Dedicarte a tus proyectos, celebrar tus victorias, rodearte de nuevas experiencias y personas que te eleven. En lugar de quedarte atrapado en la narrativa de quien se alejó, escribes una nueva historia en la que tú eres el protagonista. Y esa historia se convierte en un espejo que ellos no soportan mirar, porque les recuerda lo que perdieron. El estoicismo enseña que no podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar la manera en que dirigimos nuestra vida. Cuando eliges crecer en lugar de rogar, cuando eliges avanzar en lugar de quedarte, construyes un camino donde los demás solo tienen dos opciones: aceptar que ya no estás disponible o intentar perseguir lo inalcanzable. Y esa persecución nunca los llevará al punto de partida, porque ese tú ya no existe. Lo más curioso es que, mientras ellos se desesperan, tú ya no necesitas esa validación. La persecución deja de tener importancia porque tu enfoque está en un nivel superior. Tú ya entendiste que el verdadero valor no está en ser aceptado, sino en ser libre. Y esa libertad es la que brilla en cada paso que das. El magnetismo surge no porque los busques, sino porque tu crecimiento los hace sentir pequeños frente a lo que dejaste atrás. Cada acción que tomas desde la independencia fortalece tu nueva identidad. Cada paso que das hacia adelante construye una brecha imposible de cerrar. Y en esa brecha, lo único que ellos encuentran son sombras. Intentan volver a conectar con lo que fuiste, pero lo que encuentran es un reflejo que ya no responde, un eco que ya no contesta, una ausencia que grita más que cualquier presencia. Dejar que persigan sombras no es un juego, es una consecuencia natural de tu transformación. Cuando ellos miran atrás, tú ya estás en otro nivel. Mientras se esfuerzan por alcanzar lo que perdieron, tú disfrutas de la libertad de ser alguien fortalecido, alguien que eligió crecer en lugar de estancarse. Y esa es la mayor victoria, no que ellos vuelvan, sino que tú ya no necesites que lo hagan. Número 6. Haz del misterio tu aliado. El poder del misterio no se trata de manipulación, sino de comprensión de la naturaleza humana. La atracción siempre se alimenta de lo desconocido, de lo que no está del todo revelado. Cuando lo das todo de inmediato, cuando explicas cada pensamiento, cada emoción y cada movimiento, pierdes el arte de generar curiosidad. Te conviertes en alguien predecible, y lo predecible rara vez despierta deseo. El misterio, en cambio, mantiene viva la chispa porque invita a la otra persona a imaginar, a preguntarse qué pasa contigo,
a sentir que no tiene todo tu mapa descifrado. Cuando alguien siente que ya sabe todo de ti, deja de buscar. La sobreexposición mata la intriga y transforma lo especial en algo cotidiano. Por eso es tan poderoso aprender a controlar lo que compartes. No se trata de ocultar quién eres, sino de no mostrar absolutamente todo de manera inmediata. Piensa en las historias que más cautivan, nunca entregan el final al inicio, te mantienen expectante, queriendo más. Así funciona también la atracción. El misterio no es distancia absoluta, sino equilibrio. Mantenerte presente, pero no disponible en exceso. Mostrar tu esencia sin necesidad de exhibir cada detalle de tu vida. Cuando eliges no reaccionar a cada provocación, no responder de inmediato, no publicar cada momento en redes sociales, estás sembrando preguntas en la mente de los demás. ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué ya no responde como antes? ¿Qué cambió? Esa duda es la semilla del interés renovado. Lo curioso es que vivimos en una época donde todos exponen su vida constantemente. Y en medio de ese ruido, el misterio se vuelve un tesoro raro, algo que resalta y atrae. Porque mientras otros buscan validación mostrando cada segundo de lo que hacen, tú eliges la calma del silencio selectivo. Y esa diferencia es lo que genera magnetismo. No estás compitiendo por atención, y eso, paradójicamente, hace que la atención llegue sola. Aplicar este principio requiere disciplina. Tu impulso será justificarte, explicar por qué no respondiste enseguida, detallar dónde estabas o con quién. Pero al hacerlo, le quitas fuerza al misterio. Cambia esa necesidad de dar explicaciones por la serenidad de tu silencio. Cambia la urgencia de publicar cada logro por la satisfacción de disfrutarlo en privado. Cambia la reacción inmediata por la pausa que descoloca al otro. Así, el misterio se convierte en una estrategia silenciosa, pero poderosa. El resultado es claro: quien antes te daba por sentado, comienza a prestar atención. La mente humana no soporta el vacío. Necesita llenar los espacios que no entiende. Y cuando tú decides no mostrarlo todo, le dejas al otro la tarea de imaginar, de suponer, de construir escenarios en su mente. Eso no solo aumenta tu atractivo, sino que también te devuelve el control en la dinámica, porque ahora eres tú quien decide cuánto mostrar y cuánto reservar. El misterio también protege tu valor. Al no compartirlo todo, conservas un espacio sagrado que nadie puede invadir ni juzgar. Ese espacio privado es el que te mantiene en equilibrio y te recuerda que tu vida no está hecha para ser constantemente validada. Eres dueño de lo que eliges mostrar, y esa elección consciente es la que proyecta seguridad y confianza. Cuando invocas el poder del misterio, transformas la percepción que los demás tienen de ti. Ya no eres alguien predecible, eres alguien intrigante. Ya no eres quien persigue, eres quien atrae. El misterio es tu armadura invisible, una fuerza que cautiva sin necesidad de buscar, porque deja claro que tu valor no depende de la exposición, sino de la esencia que eliges revelar. Número 7. Protégete con una coraza emocional. La indiferencia duele cuando tu autoestima está en manos ajenas. Cada silencio, cada mirada evasiva o cada gesto frío se siente como un golpe directo al corazón. Pero aquí está la verdad. No puedes permitir que cada reacción externa decida tu valor. Si lo haces, te conviertes en un esclavo emocional de quienes juegan con tu atención. La armadura emocional no es frialdad ni falta de sensibilidad. Es protección, es el escudo que te permite mantener tu dignidad intacta aun cuando el mundo te niegue la validación que buscas. Imagina que cada vez que alguien se aleja, tú te derrumbas. Eso no es amor, es dependencia, y la dependencia siempre es un terreno fértil para la manipulación. Pero cuando eliges abrazar tu armadura emocional, algo cambia. Dejas de reaccionar con ansiedad y comienzas a responder con calma. El silencio del otro ya no destruye tu paz,
porque comprendes que tu valor no depende de sus respuestas, sino de la fortaleza que has construido dentro de ti. Protegerte emocionalmente no significa endurecerte hasta volverte insensible. Significa saber dónde colocar los límites. La armadura emocional no es un muro, es un filtro. Permite que lo bueno entre, pero impide que lo tóxico defina tu mundo interno. Si alguien elige la distancia, esa es su decisión. Tú eliges no dejar que esa distancia se convierta en un arma contra tu autoestima, y en ese momento recuperas el poder que antes cedías. Cuando no respondan, cuando se alejen, en lugar de buscar culpables o hundirte en la herida, repítete con firmeza: su comportamiento no define quién soy. Esa frase es una espada que corta de raíz la dependencia. Te recuerda que tu esencia no está atada a la validación de otro. Y cada vez que eliges esa afirmación sobre la reacción impulsiva, fortaleces el acero invisible que te protege. El estoicismo enseña que no controlamos las acciones de los demás, solo nuestras reacciones. Si alguien se muestra frío o distante, esa es su elección. Lo que realmente importa es cómo decides interpretarlo y qué haces con esa experiencia. Ahí entra tu armadura emocional. Te ayuda a responder con serenidad, sin caer en la trampa del drama o la desesperación. Con el tiempo, el rechazo deja de ser un enemigo y se convierte en una prueba de tu autodominio. Dirigir la energía hacia ti es clave. Cada minuto que gastas intentando descifrar la indiferencia del otro es tiempo perdido. En cambio, si vuelcas esa energía en tus proyectos, en tu crecimiento personal, en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu, el dolor comienza a transformarse en impulso. Esa es la magia de la armadura emocional. Convierte la herida en motivación, la ausencia en espacio para crecer, el rechazo en oportunidad para fortalecerte. Y lo más poderoso ocurre en la percepción externa. Cuando dejas de reaccionar con dolor o ansiedad, transmites una seguridad que no se puede fingir. El otro comienza a notar que ya no tiene control sobre ti. Esa energía firme y equilibrada genera respeto, porque proyectas independencia. Ya no atraes por necesidad, sino por fortaleza. Y esa es la atracción más poderosa que existe, la que no suplica, la que no se quiebra, la que inspira. Abrazar tu armadura emocional no es dejar de amar, es dejar de ser vulnerable a la manipulación. Es elegir la calma sobre la desesperación, la dignidad sobre el pánico, la fortaleza sobre la herida. Cuando lo haces, nada ni nadie puede usar tu sensibilidad contra ti. Y en ese momento descubres que el respeto llega no por tus palabras, sino por la solidez de tu presencia. Número 8. Dirige tu energía hacia tu propio crecimiento. Cuando te obsesionas con la atención de alguien más, entregas tu poder. Cada pensamiento que gira alrededor de lo que esa persona hace o deja de hacer es un ladrillo que construye una cárcel invisible para ti mismo. Te desgastas, pierdes energía, te debilitas. Pero cuando rediriges esa fuerza hacia tu propia vida, ocurre algo extraordinario. Tu mundo empieza a florecer, tu presencia se vuelve magnética y sin proponértelo despiertas la atención que antes perseguías en vano. No puedes controlar lo que alguien más piensa de ti, ni puedes forzar a nadie a darte la importancia que mereces. Pero sí puedes decidir qué haces con tu tiempo y tu energía. Y esa elección lo cambia todo. En lugar de vigilar su indiferencia, eliges entrenar tu cuerpo. En lugar de esperar un mensaje, eliges aprender algo nuevo. En lugar de invertir horas en la ansiedad, eliges fortalecer los lazos con quienes realmente te valoran. Cada decisión de este tipo es una declaración silenciosa de independencia. Cuando empiezas a enfocarte en ti, tu vida adquiere brillo. Y ese brillo no surge de la necesidad, sino de la abundancia. Una persona que se dedica a sí misma, que invierte en su crecimiento, transmite una energía distinta. Ya no buscas llenar vacíos con la atención ajena, porque los estás llenando con propósito, disciplina y pasión.
Esa es la transformación que convierte tu presencia en algo irresistible, porque no hay nada más atractivo que alguien que se basta a sí mismo. El estoicismo enseña que la fuente de la felicidad no está en lo externo, sino en lo interno. Perseguir la atención de otro es entregar tu paz a lo incontrolable, pero cuando eliges trabajar en ti, construyes una base sólida que no depende de los caprichos de nadie. Esa seguridad no solo te fortalece, también te libera. Dejas de estar encadenado al miedo de ser ignorado, porque tu valor ya no depende de la mirada de otro. Aplica este principio cada día. Empieza por tu salud. Ejercítate, aliméntate bien, respira conscientemente. Luego dirígelo a tu mente. Lee, aprende, expande tus horizontes. Después a tus relaciones, rodéate de personas que sumen, no de quienes restan. Y finalmente, a tus proyectos, construye algo que te inspire, que te recuerde por qué estás vivo. Cada minuto que inviertes en esto es un ladrillo más en la construcción de una vida sólida, auténtica y valiosa. La diferencia se nota muy rápido. Ya no reaccionas con ansiedad ante el silencio de alguien más, porque estás demasiado ocupado avanzando. Ya no te pesa la indiferencia, porque tu atención está concentrada en crear. Y de pronto, esa persona que antes ignoraba tu presencia comienza a notar el cambio. Lo que antes era dependencia ahora es magnetismo. Lo que antes era obsesión ahora es libertad. No porque lo buscaste, sino porque dejaste de hacerlo. Cuando eliges enfocarte en ti, cambias la narrativa. Dejas de ser alguien que corre detrás de la atención y te conviertes en alguien que inspira atención sin pedirla. Tu vida comienza a hablar por ti. Tus logros se convierten en tu carta de presentación. Tu calma se transforma en tu mayor poder. Ya no atraes desde la necesidad, sino desde la abundancia. Y esa es la forma más poderosa de conquistar respeto, admiración y sobre todo tu propia paz. Número 9. Transforma la distancia en tu ventaja. La ausencia tiene un poder que pocas personas saben usar. Estar siempre disponible parece un acto de amor, pero en realidad diluye tu valor, porque lo constante se vuelve invisible. En cambio, cuando eliges desaparecer de manera consciente, tu presencia comienza a multiplicarse en la mente del otro. Lo que no está, se recuerda con más fuerza. Lo que falta, se magnifica. La mente humana funciona así. Solo al perder algo, empieza a valorarlo realmente. Y si sabes cómo manejar ese espacio, tu ausencia se convierte en tu mejor aliada. Cuando siempre estás presente, cada gesto tuyo pasa desapercibido. No importa cuánto des, cuántas atenciones ofrezcas o cuánta energía inviertas, tarde o temprano, tu presencia se normaliza y deja de generar impacto. Pero cuando eliges retirarte en silencio, sin anuncios ni explicaciones, siembras un vacío imposible de ignorar. Ese vacío se convierte en un espejo en el que la otra persona empieza a ver con claridad lo que tenía y dejó escapar. La clave está en que la ausencia no es huida ni venganza, es estrategia. Es una decisión consciente de recuperar tu energía, de volver a ti mismo, de crear un espacio que el otro no puede controlar. Esa distancia no se llena de reclamos ni de explicaciones, se llena de misterio y de preguntas. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué ya no me busca? ¿Será que lo perdí? Ese torbellino interno es más poderoso que cualquier discurso, porque no proviene de ti, sino de su propia mente. El estoicismo enseña que lo que más control tienes es sobre ti mismo, no sobre los demás. La ausencia es precisamente un acto de dominio propio. Eliges callar en lugar de suplicar, eliges retirarte en lugar de insistir, eliges cuidarte en lugar de desgastarte. Y en ese proceso no solo creas un efecto en el otro, también te fortaleces. Porque en el silencio de tu ausencia descubres tu propia claridad, te reconectas con lo que importa y recuperas la dignidad que antes habías puesto en manos ajenas. Aplicar esta lección requiere valentía, implica no avisar, no justificarte, no pedir permiso para tomar distancia. Simplemente te enfocas en ti,
en tus proyectos, en tus hábitos, en tu crecimiento. Mientras el otro se revuelca en la incomodidad del vacío, tú utilizas ese mismo espacio para elevar tu vida. La ausencia trabaja en dos direcciones: hacia afuera, despierta interés, hacia adentro fortalece tu carácter. Lo más poderoso es que la ausencia genera contraste. Si antes te tenían siempre disponible, ahora tu silencio marca la diferencia. Cada minuto que no estás se convierte en un recordatorio de lo que significabas. Y ese contraste es el que despierta el deseo, porque lo que se pierde de golpe adquiere un peso enorme en la memoria. Lo que antes parecía ordinario, de repente se siente irreemplazable. La ausencia también elimina la dependencia emocional. Cuando aprendes a estar lejos, descubres que no necesitas la atención constante de nadie para sentirte completo. Ese descubrimiento es liberador, porque te das cuenta de que tu valor no depende de estar presente en la vida de alguien más, sino de la fuerza que construyes en la tuya. Así, cuando vuelves a estar, tu presencia no es una rutina, es un regalo. Cuando conviertes tu ausencia en tu mejor aliada, dejas de ser alguien predecible. Ya no eres quien siempre está esperando, ahora eres quien se deja extrañar. Y en ese silencio estratégico logras dos cosas: que el otro te recuerde con más intensidad de la que imaginabas, y que tú mismo encuentres la fortaleza de alguien que ya no necesita estar para sentirse valioso. Ahí está el verdadero poder, en ausentarte para crecer y regresar con una presencia imposible de ignorar. Número 10. Afirma tu valor antes que lo reconozcan otros. Si esperas que otros reconozcan tu valor antes de que tú mismo lo hagas, siempre terminarás en desventaja. Porque cuando tu grandeza depende de la aprobación ajena, tu poder se desvanece. La verdad es que nadie va a venir a entregarte una medalla por ser quien eres. Eres tú quien debe declararlo primero, creerlo y actuar como alguien que ya entiende lo que vale. Esa es la diferencia entre quienes suplican validación y quienes la atraen naturalmente. Cuando no declaras tu valor, te conviertes en presa fácil de la manipulación. Basta con que alguien te ignore para que tu mundo se tambalee. Pero cuando ya lo has afirmado dentro de ti, el silencio del otro no te mueve, su indiferencia no te define. Tú ya sabes lo que eres, y esa certeza no depende de lo que alguien más quiera o deje de ver. Lo irónico es que en cuanto tú lo crees, los demás no pueden evitar percibirlo. La seguridad es un lenguaje invisible que se transmite sin palabras. El error está en esperar constantemente señales externas. Querer que alguien te diga, te extraño, te necesito, eres importante. Y aunque escuchar eso puede ser agradable, no debe ser tu fuente de autoestima. Porque si esa es tu base, será tan frágil como el humor cambiante de la otra persona. Declara tu valor cada día y construye sobre cimientos internos, no sobre arenas movedizas. Ahí está la verdadera fortaleza. El estoicismo nos recuerda que no controlamos la opinión ni el juicio de los demás. Lo único que realmente está en nuestro poder es lo que pensamos de nosotros mismos y cómo actuamos en consecuencia. Esa es la raíz de la libertad interior. Si tu identidad depende de elogios, vivirás esclavizado. Si tu identidad nace de tu convicción, nada externo puede derrumbarte. Aplicar este principio requiere constancia. No basta con decir una vez, yo valgo. Tienes que reafirmarlo diariamente hasta que se convierta en tu verdad incuestionable. Escríbelo en un papel, repítelo en voz alta, mírate al espejo y dilo con firmeza. Soy irresistible, soy suficiente, soy valioso. Puede parecer un juego, pero en realidad estás reprogramando tu mente. Y cuando tu mente cambia, tu energía cambia. Esa energía es la que perciben los demás y es imposible de ignorar. Actuar desde la certeza de tu valor significa dejar de demostrar. No necesitas estar probando lo que vales con regalos, con sacrificios desmedidos o con explicaciones interminables. No tienes que convencer a nadie. El valor se muestra en tu calma, en tu manera de caminar,
en la seguridad de tu silencio. No es lo que haces por ser aceptado, es lo que transmites porque ya te aceptaste. El resultado de vivir así es transformador. Recuperas la seguridad que habías entregado y proyectas confianza en cada gesto. Esa confianza, sin necesidad de palabras, se convierte en atracción, porque todos somos atraídos por la certeza. Una persona que no necesita que la validen resulta magnética, y quien antes te ignoraba comienza a sentir que perdió algo importante. Lo curioso es que ya no lo necesitas, porque tu centro ya no está fuera, sino dentro de ti. Declarar tu valor antes de buscar validación es elegir tu libertad, es cortar las cadenas invisibles que te ataban a la opinión ajena y vivir desde una certeza inquebrantable: tú eres suficiente. Y cuando lo vives, no solo recuperas tu poder, sino que te conviertes en alguien imposible de ignorar, alguien que atrae no porque lo necesite, sino porque brilla con su propia luz. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy decido valorarme sin suplicar. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.